Hoy, el día de hoy parece que tengo poca asistencia. Bueno, no importa mucho ya. En el segundo parcial ya se definieron que no van a seguir porque hicieron un examen eh, práctico que, bueno, ahí les voy a comentar sobre algunos exámenes que tuve. Por favor, confírmeme si se me escucha bien. Sí, ingeniero, sí se Sí, escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Vaya. Entonces, ¿qué hemos visto durante el curso? Estos puntos que vimos en el primer parcial, pues vimos conceptos generales de las bases de datos, los tipos de base de datos. Hablamos mucho sobre el modelo entidad-relación, hablamos de la normalización, de la transacción, que es ACID, qué significa y qué es la redundancia. Apuntamos algunos videos de apoyo ahí y, y bueno, se trabajó sobre algunas tareas de Oracle, se trabajó mucho sobre la herramienta SQL Developer Data Modeler de Oracle. Después el segundo parcial trabajamos con sistemas gestores de bases de datos, la arquitectura, los tipos de datos, los tipos de objetos de la base de datos, ¿ya? Y bueno, en esta parte estamos viendo SQL 3, módulo 3 SQL, estamos viendo las estructuras de SQL, una introducción que es SQL, hemos visto de Data Control Language, los vamos a repasar el día de hoy rápidamente, y Data Definition Language, antes de entrar la semana entrante a Data Manipulation Language. Entonces, eh, quiero comentarles sobre el examen parcial. El examen parcial, tuve algunos estudiantes que me decepcionaron porque o no hicieron el examen práctico o en el examen práctico me hicieron diagramas que nada que ver ni con diagramas conceptuales, entidad, relación, mucho menos el uso de la herramienta SQL Developer y MySQL, cualquiera de las dos herramientas. Entonces, para el examen final va a ser práctico, va a venir teoría, pero va a valer muy poco, va a ser totalmente práctico, van a tener que hacerlo en un tiempo de 2 horas. O sea, van a tener que no venir a aprender o algo así, sino van a tener que dominar las dos herramientas MySQL y SQL Developer Data Modeler. Entonces, para el final, examen práctico, dominar totalmente MySQL y SQL Developer. Aunque el examen es totalmente práctico y van a tener 2 horas, van a tener unas preguntitas ahí de teoría, pero van a valer muy, muy poco. Entonces el examen final va a depender más de que ustedes sepan, número 1, crear el diagrama de entidad-relación conceptual. Número 2, el diagrama lógico. Y número 3, el diagrama relacional o físico. Van a tener que dominar SQL Developer y MySQL. También vamos a entrar a ver las sentencias SQL y van a tener que dominar este lenguaje. Ya les he puesto unos tutoriales para avanzar. La clase no alcanza para darles toda la información que sea posible. Se les da materiales, pero se les empuja en una dirección dándoles una explicación por dónde deben de irse. Bien, el día de hoy estamos en el módulo de SQL. Ya vimos que es SQL y vamos a hacer un repaso de Data Control Language y Data Definition Language. ¿Ya? En la semana entrante vamos a ver de ML.
Vamos a ver, ya tengo 29 alumnos, pues 28 alumnos presentes. Por favor, no olvidarse de hacerse presentes en el chat. Bueno, entonces, si alguien no domina lo que yo les acabo de decir, entonces es de vale que se meta al examen final porque no va a poder pasar. Entonces, al respecto, vamos a empezar a repasar con lo que es DSL de SQL. Bueno, estamos viendo actualmente Structured Query Language o SQL y estamos viendo la categoría DSL, que quiere decir Data Control Language. Y entre estas vimos las sentencias grant y revoke. Grant es conceder privilegio y revoke, pues, quitar privilegios. Al respecto, pues en esta parte de aquí, hay 3 videos que yo les ruego que durante la semana ustedes lo revisen, que es crear usuarios, otorgar permisos y usuarios. Así se hace en toda base de datos que se crea. Entonces, estos 3 videos están en la parte de SQL DSL Control Language. Ahí están los 3 videos que les explico sobre crear usuarios, otorgar usuarios, etcétera. Es algo que tienen que saber. Entonces, fundamentalmente las 2 sentencias importantes de Grant y Revoke. En esta presentación que vimos cómo se crean los usuarios, cómo se conceden privilegios y cómo se quitan privilegios. Eso es lo importante. Vimos esa sentencia que no pertenece a la categoría de Data Control Language, sino a la categoría Data Definition Language. Ahorita voy a explicar. Ya vimos que es necesario para modificar un usuario, primero hay que crearlo. Se usa la sentencia Create User. Aquí hicimos unos ejemplos, por favor revisar estas sentencias, cómo conceder, cómo quitar privilegios y también un tutorial recomendado para que ustedes practiquen SQL. Este lenguaje tienen que saberlo, no hay forma de evitar. También vimos la semana pasada lo que es Data Definition Language, que son esas sentencias que están aquí. Una de las sentencias Create me sirve para crear los elementos que son de datos, como las tablas. Create Table también me sirve para crear bases de datos, Create Database, por ejemplo. Y crear un montón de cosas de todos los objetos que existen en la base de datos, como vistas, índices, etcétera. Alter es para modificar objetos que ya hemos creado, para alterarle su estructura o sus propiedades. Drop es para borrar los objetos. Rename para borrarlos. Y truncate es para vaciar tablas sin destruir su estructura. Y entre estas sentencias, pues, vimos estas 5 que pertenecen a la categoría DSL. Ojo acá, saber diferenciar entre las categorías DSL y DDL o Data Definition Language. Con la categoría Data Definition Language nosotros definimos los elementos o objetos de datos. Con DSL manejamos usuarios. Claro que usamos la sentencia DDL de Create User
para crear usuarios. Después le concedemos privilegios con las sentencias de Data Control Language Grant y Revoke. ¿Bien? La semana entrante vemos estas sentencias insert, update, delete, cómo insertar registros, cómo actualizar campos, cómo borrar registros. Bueno, vimos un ejemplo de cómo crear una base de datos, cómo se borra una base de datos. Y ahí les di unos links para que ustedes vayan al sitio de W3 School para practicar el lenguaje SQL. ¿Ya? Los parámetros que son para crear una base de datos son complejos. Uno no los domina todos. ¿Cómo se crea un usuario? ¿Ya? Y eso ya lo habíamos visto en el anterior. ¿Cómo se crea una tabla? Eso es importante. Para crear una tabla se pone el nombre de tabla, el nombre de la columna, el tipo de datos, y cada campo se separa por comas. Hasta el último que no se separa por comas. Como ven aquí está que estamos creando la tabla empleado, le ponemos todos sus campos, su tipo de campo que es, y sus restricciones. En este caso solo tiene una restricción cada uno. En este caso, en la misma sentencia de crear tabla, estamos poniendo nosotros restricciones. La restricción de llave primaria, y la estamos aplicando, estamos poniendo esa restricción como PK empleado, y estamos diciendo que es una restricción de llave primaria, primary key, ya sobre el campo ID empleado, que es el que tenemos acá, que ya tiene not null, o sea, no se permiten nulos. Esa es una restricción. Y constraint es otra restricción de llave primaria. Ok. La llave primaria, cuando asignamos a un campo llave primaria, implica dos restricciones juntas. Una de no null y otra de no duplicados. En las llaves primarias no pueden haber valores duplicados. Otra restricción acá es la llave alterna, que estamos diciendo sobre el NIT empleado, así le estamos llamando a la restricción. Alternative key, y se saca NIT empleado, le estamos poniendo nombre a ese objeto que va a ser la restricción, le decimos que es una restricción de tipo unique sobre el campo NIT empleado, y lo mismo hacer sobre el número de afiliaciones. No siempre ponemos las restricciones cuando creamos la tabla. Las llaves primarias y las restricciones las hacemos fuera de esta sentencia. Toda sentencia SQL termina con un punto y coma que es el equivalente a un enter o a grabarla, mandar a ejecutar la sentencia SQL. Como pueden ver, después de create table y el nombre de empleado se abren paréntesis y se cierran paréntesis. Y cada especificación dentro de paréntesis abierto y cerrado se pone comas, exceptuando la última descripción acá. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Ya? Observen aquí que aquí no definimos la llave primaria como en la sentencia anterior. En la sentencia anterior la definimos después de que definimos los campos. Pero se puede definir en el mismo campo cuando, por ejemplo, creamos la tabla empleado, paréntesis, y solo falta el punto y coma, ¿ya? Y el ID de empleado número 5, de una vez le ponemos que es primary key, ya no tenemos que poner abajo constraint primary key, como por ejemplo acá. Por supuesto, el lenguaje es bastante complejo, y las herramientas que estamos utilizando, como MySQL y SQL, las herramientas de Oracle, nos facilitan el código, la complejidad del código, pero eso no significa que no entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como pueden ver aquí, la restricción es de primary key, pero hay otras restricciones. Por ejemplo, el lead empleado, le damos su tipo varchar 2 de 20, o sea, longitud máxima carácter de 20, y le ponemos que es not null. Esa es una restricción. Y otra restricción que le estamos poniendo que es unique. Restricción es limitación, quiere decir que sobre NIT empleado no le ponemos not null y unique. Ya la dirección de empleado pues tiene una restricción de not null. Aquí la restricción para el campo edad de empleado, que tipo numérico 2,
es una restricción tipo check, que significa que la edad está entre dos valores. Por ejemplo, chequee que la edad esté, o between, eso quiere decir between, edad entre 21 y 45. Claro que las palabras claves del lenguaje SQL se dicen en inglés. Por ejemplo, check, edad between 21 and 45. Entonces, las palabras reservadas del lenguaje van en inglés. Aquí tenemos una restricción de referencia a otra tabla. Ya decimos que el ID de puesto empleado, cuyo tipo de campo es número 5, referencia o está enlazada a la tabla puesto, específicamente al campo ID puesto de la tabla puesto. Bueno, y estas son otras palabras de la restricción on delete cascade. No me voy a detener aquí mucho, ¿ya? Por ejemplo, sexo empleado, la declaré como varchar 2, pero de una longitud 1. Aquí hubiera sido mejor decirle tipo varchar simple 1 o char 1 o tipo byte 1. Chequee que esta es una restricción tipo check values, donde yo pongo una lista de valores que yo le permito al campo. Por ejemplo, chequee que values sea masculino o femenino. Bueno, y aquí está el X de empleado. Le doy un tipo y le pongo la restricción que no solo es no nulo, sino que tampoco permite duplicados. Unique es no duplicados. Bueno, y aquí estoy diciendo que el departamento del empleado, que es numérico de 5, referencia a preference a la tabla departamento, específicamente a ID departamento, y le pongo un delete cascade. Bueno, estas sentencias normalmente ya casi no las escriben, se las crean las herramientas, pero uno las altera. Entonces, estas referencias es la que establece las relaciones de uno a muchos, como hemos visto en el diagrama entidad-relación. Establece la relación de la tabla empleado con la tabla puesto y la tabla empleado con la tabla departamentos. Eso significa algo. La sentencia truncate empleado quiere decir que nosotros ya tenemos una tabla creada y que también tiene datos. Entonces, con truncate empleado simplemente la vaciamos, pero la estructura de la tabla continúa. Es como que volteáramos una cubeta de agua y la vaciáramos. Le quitamos los datos, el truncate empleado. Entonces, todo esto lo pueden buscar en la página de W3 School. Este es el tutorial de W3 School. Como pueden ver ustedes allí, por ejemplo, ahí tienen todas las sentencias que pueden ver. Aquí podemos ver, por ejemplo, la sentencia insert, update, delete que vamos a ver, select más adelante en las próximas clases. ¿Ya? ¿Cómo crear una base de datos? Les da el ejemplo y cómo se crea la sentencia de crear base de datos. ¿Cómo crear una tabla? Ahí les da el ejemplo de cómo crear una tabla, les facilita crear una tabla. ¿Cómo borrar una tabla? La sentencia create drop table. ¿Ya? ¿Cómo definir la llave primaria? En fin, aquí este tutorial ustedes lo tienen que recorrer desde la A a la Z. Eso por cuestiones de carrera, pero obviamente las herramientas ya les ayudan con crear código, pero un ingeniero de sistemas que solo use las herramientas sin saber lo que está haciendo, no se vale. Entonces, ok, para pasar este curso pues tienen que saber SQL.
volvemos al punto en que estamos acá. Ya vimos acá, entonces, que está la tabla truncate empleado, drop empleado. Vamos a buscar la palabra truncate. Bueno, veamos drop table. Por ejemplo, drop table, aquí está el ejemplo que cómo borrar una tabla drop table y el nombre de la tabla. Drop table. Vamos a ver si encontramos aquí truncate. ¿Dónde está el truncate? Vamos a ver si tiene un buscador este. Con este sitio no tiene. Por ahí va a estar el truncate. Bueno, no sé dónde está el truncate, pero por ahí debe estar en algún punto. Bueno. Entonces, drop table y truncate table van acompañadas de la sentencia create table. Nuevamente, para recordar las categorías de SQL, está la de DDL, que es la que estamos viendo, de create, table, crear cosas, pasearlas con truncate, renombrarlas, borrar objetos de una vez, drop, o modificarlos con alto. Ese es el conjunto de sentencias DDL. Y DSL ya vimos que hay en la edad de los usuarios. Bien, sigamos repasando. Entonces, aquí hay unos ejemplos en SQL, en MySQL, SQL Server, de cómo se crean las tablas. Las sentencias create table, por ejemplo, pueden ver ustedes aquí en Oracle que creó una tabla de organización con 4 campos. Observen acá que cada campo tiene un tipo de datos, que ese dice que es number y dice que la restricción es not null. Y not null, y aquí todos los campos tienen restricción de not null. Después se utiliza el comando alter table sobre la misma tabla organización y agrega una restricción. O sea, no le define aquí la llave primaria dentro de esta tabla, sino la define fuera de la tabla. Primero crea la tabla sin llave primaria, pero se puede crear la llave primaria de una vez en la sentencia SQL, pero por cuestiones de orden, y eso hay que aprenderlo de Oracle, es que primero crea la tabla sin llaves primarias y luego crea la tabla, la llave primaria con la sentencia alter table. Alterar la tabla de organización, add constraint, que es decir, agregue la limitación que se va a llamar organización PK, el nombre de la tabla y una indicación de que es llave primaria, y la restricción que le va a agregar es primary key, eso se pone en inglés porque es palabra clave del lenguaje, sobre el campo ID organización. El campo ID organización, por supuesto que lo creamos acá cuando creamos la tabla como numérico. Entonces primero se crean las tablas y cualquier objeto y luego se modifica. Igual aquí está el ejemplo acá, que crear una tabla servicio, ¿ya? El ID servicio y nombre de servicios. Nuevamente observen acá que entre cada descripción, entre los paréntesis, se pone una coma, exceptuando en la última descripción antes del paréntesis. Observen que aquí razón organización no tiene coma, de una vez cierra con paréntesis.
Igual acá, la última decisión no tiene coma. Y después hay un punto y coma que es el equivalente a enter o el commit. Quiere decir que grabe el cambio permanentemente. Aquí hay un ejemplo en MySQL. MySQL, aunque puede escribir exactamente igual como en Oracle, lo puede escribir en MySQL SQL Server, igual la sentencia va a funcionar, ¿ya? Igual si escribo una sentencia con script de MySQL en Oracle va a funcionar o en SQL Server en Oracle. O sea, el SQL es un lenguaje estándar para todos los gestores de bases de datos. Y aquí pueden ver ustedes que crea otra tabla y le agrega una sentencia extra en MySQL y no existe. ¿Ya? Si no existe, porque si ya existe, pone ese doble chequeo antes de crear la tabla. Si ya existe, no la crea. ¿Ya? Aquí también se pudo haber puesto if no existe, pero probablemente Oracle hubiera protestado un poco. Probablemente sí, probablemente no. Y aquí están todos los campos. Miren cada uno, el nombre del campo con su tipo de datos, su restricción, ¿ya? Algunos no tienen restricción, como siempre, el último especificación. Aquí define la llave primaria. Observen aquí la llave primaria, la pone de último. This primary key va a ser sobre ID de película. Pudo haber puesto aquí primary key en ID película, tipo entero, not null, y le hubiera puesto primary key, coma, pero no la puso de último. Y en este caso de Oracle, por ejemplo, en la bioorganización no le puso primary key, sino que esa primary key la hizo en una sentencia al parte como alter table. Ya, en ambas es válido. En el caso de SQL Server, por ejemplo, les agrega unos corchetes a los nombres de campos para que sea más visual, le agrega el tipo, las restricciones, pero si ustedes no le ponen esos corchetes, igual funciona en cualquier lenguaje. Y le pone la restricción de último. Ok, esas son formas de crear las tablas de las bases de datos. Bien. Voy a hacer una caída leve. Voy a trasladarme a Workbench. Workbench es la parte visual de la base de datos MySQL. Cuando ustedes arrancan Workbench, esta es la interfase que les da. Y como pueden ver aquí en el ambiente de esta herramienta, tiene su menú de File, de Edit, de View Database, tiene todas sus herramientas acá y tiene dos ambientes. El delfín acá, que ustedes ven acá, es para crear base de datos. Y este acá es para crear diagramas entidad-relación. Si nosotros creamos el diagrama entidad-relación, de ahí podemos crear la base de datos en database. O si creamos la base de datos database. Acá, cuando ustedes arrancan SQL, les pide que se conecten a un servidor. Normalmente descargamos XAMPP, que es un tipo de servidor, y si no tenemos XAMPP, XAMPP, entonces utiliza su propia máquina como servidor. Ustedes tienen dentro del laboratorio, del acceso al laboratorio de la máquina, tienen MySQL, entonces pueden experimentar con MySQL. Voy a arrancar la conexión a MySQL aquí. Y ustedes pueden ver acá que tengo varias
varios esquemas de base de datos. Tengo el de base de datos película, el de club, el de donaciones, etcétera, etcétera. Bien. Y bueno, en cada una acá hay unas paginitas acá. Voy a correr un poquito esto para acá. ¿Ya? Pueden ver ustedes que hay unas sentencias SQL ya escritas. Cómo crear la base de datos. Bien. Entonces aquí me está dando la base de datos de película. Voy a abrir la de donaciones, por ejemplo. ¿Ya? Tablas. Bien. Y ahí tengo las tablas en mi Explorer, como pueden ver acá. Ahí se miran. Se pueden ver las tablas. Voy a reproducir Este es el diccionario de datos de la base de datos donde tengo definidas todas las tablas. Cada tabla la colapso y me va a presentar todas sus columnas, si le definí llaves primarias, foráneas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sus columnas me las va a presentar el diccionario de datos en el Explorer. Me va a llevar, si le puse índices, cuál fue la llave primaria. ¿Ya? Y eventualmente cuando le hago los otros objetos de la base de datos que son triggers. Y así cada tabla que yo crea tiene sus propios atributos. Observen acá. Esto dentro del ambiente de base de datos. Vamos a ver acá. Aquí hay varias pestañas en el área de trabajo de Workbench o el banco de trabajo de MySQL. Hay varias pestañas donde ustedes pueden ver que hay varias instrucciones SQL. Miren, observen. Observen acá. Aquí hay una para actualizar la tabla cliente. ¿Ya? Y aquí hay varias sentencias. Voy a cerrarlas todas para que no nos haga estorbo. Estoy cerrando todas las pestañas que hay para que yo tengo abiertas. Vaya. Entonces acá, bueno, a ver si puedo cerrar esta. Note, el área de trabajo está limpia. Esta área de trabajo es como una bitácora de operaciones que me puede indicar. Hoy lo voy a reducir. Voy a reducir este de tamaño. Vamos a ver si me deja. Bueno, cada herramienta tiene sus propios. La semana entrante, si Dios lo permite, o la siguiente, vamos a ver cómo es SQL Server. Voy a bajar esto un poco para que se mire el diccionario de datos. Entonces, todo esquema de base de datos que yo abra tiene sus tablas, como pueden ver acá. Vamos a ver ClubDB qué tablas tiene. Ya solo tiene una tabla que es la de servicio, las tablas de la base de datos película. La de juegos, por ejemplo. Las tablas que tiene. Tiene dos tablas. Y ya ven, aquí está el diccionario de datos, My Database, tablas, un montón de tablas, clientes, tipo de clientes, etcétera. En cada una, vaya. Esas son las bases de datos. Voy a agarrarle la de películas, por ejemplo. Tablas, parece que la base de datos tablas no tiene, películas no tiene tablas. De ClubDB
solo tiene una tabla. Entonces vamos a utilizar la que tenga más tablas, que es la de donaciones. Tablas. Aquí está. Cada tabla, ya, si yo le doy clic derecho a la base de datos acá, por ejemplo, clic derecho, yo puedo ir a esta parte. Vamos a ver. Miren, aquí a darle clic derecho me abre un menú dentro de SQL. Yo le puedo ir, envíemelo al SQL Editor. ¿Qué me va a enviar al SQL Editor? O sea, esta área de trabajo, la sentencia de cómo se crea la base de datos. Observen acá. Entonces yo ya no tuve que crear la sentencia Create Database, sino que me la creó la herramienta. Yo me puedo ir ahora, por ejemplo, a las tablas. ¿Ya? Y me voy a la tabla centro de atención y le doy clic derecho. Y le digo yo que me muestre aquí en el Send to SQL Editor, que me muestre las sentencias necesarias para crear esa tabla. Y entonces me va a crear, me abre una pestaña acá y me crea la sentencia necesaria para crear la tabla. ¿Ya? ¿Ya? Yo puedo meter las sentencias que ustedes están viendo acá directamente en este editor y escribirlas tal y como aparecen acá. Observen acá que aquí está que el campo ID centro de atención dice no null autoincrementa. Y luego le agrega la restricción de primary key acá. Para no hacerme chibolas con la sintaxis, yo para esa tabla de centro de atención quiero la sentencia cómo crear la tabla. Entonces vengo yo y ya copio esto a mi archivo, lo guardo a mi archivo para luego ejecutarlo en una base de datos para crear la base de datos. Si yo ejecuto esto, ¿ya? Si yo vengo acá y le digo acá Create Database, lo marco, por ejemplo, observen que hay un punto y coma al final y le doy ejecutar, entonces me va a crear la base, la tabla esta. Aquí observen este punto y coma que está acá. Eso significa Enter. Estoy trabajando ahorita en MySQL. Vaya, entonces eso es como una tabla. Ya aprendí cómo ver la sentencia SQL que se crea para crear una tabla y para crear una base de datos. Pero con una tabla necesitamos otras sentencias SQL. Por ejemplo, me vengo acá a hacer tu uso de SQL Editor. Yo le di que me dé cómo crear tabla. Entonces ahora yo le digo, mire, hágame un favor, deme el formato para insertar registros. Insertar table. Entonces, solo que aquí me lo metió dentro de esta sentencia, la voy a quitar de acá. Voy a abrir una nueva pestaña. Le doy aquí. Donde dice con crear un nuevo SQL tab, me crea otra pestaña y en esta pestaña si ya le digo, aquí póngame la sentencia, me voy aquí a Send to SQL Editor, una sentencia para insertar registros. Miren, observen acá, que es lo que vamos a ver la semana entrante, cómo insertar registros. También puedo yo en otra pestaña, Send to SQL Editor, o en la misma sentencia, denme una sentencia para update. Entonces la voy a poner aparte, o la puedo meter acá, si yo quiero. La voy a poner acá dentro de el mismo documento. Denme un ejemplo de cómo insertar registros. Send to SQL Editor y me agarra las sentencias de insertar registros. Yo le cambio lo que yo necesite. La semana entrante vamos a ver la siguiente sentencia también. ¿Ya? Send to SQL Editor, denme una sentencia para actualizar datos.
¿ya? Y aquí me da la sentencia update. Observen acá. Insert, update, falta la sentencia para borrar registros. Entonces yo le digo acá, otra vez me doy clic derecho sobre la tabla, send to SQL editor y le doy delete. Entonces, como pueden ver acá, tienen el update, el delete, el insert que vemos la semana entrante. Pero hay más sentencias SQL para una tabla. Por ejemplo, vamos a ver, en su SQL Editor está el insert, el update, delete. Ya vimos la sentencia create y la sentencia más compleja, que es la puritita de consulta, select. Yo las puse a haber puesto en pestañas aparte, ¿ya? Entonces, esta es la sentencia select acá. Las voy a poner ahora en pestañas aparte para que no se confunda. Entonces voy a crear aquí otro tab y aquí voy a poner la sentencia de select. La voy a quitar de acá, la marco de acá, control X y la voy a meter acá. Aquí puse la sentencia select. Aquí dejé y le voy a cambiar de nombre. Bueno, ahí está, dejémosla ahí. Ya la sentencia select que vamos a ver entre las siguientes 2 semanas cómo se usa la sentencia select. Aquí tenemos entonces las de insert, update y delete. Las 3 básicas que se hacen para cambiar datos, insertar registros, actualizar registros y borrar registros. Entonces, cualquier tabla que yo cree acá, dentro del Workbench, va a tener sus campos. Vamos a crear una tabla acá, por ejemplo. Vamos a crear una tabla ejemplo acá. Entonces abro yo una base de datos, por ejemplo, vamos a ver, MyDB no tiene tabla tipo cliente, ya tiene unas tablas, tipo de cliente. Vamos a hablar una tabla que se llame tipo de venta. Entonces aquí tengo mi base de datos, esta. Aquí, por supuesto, cada esquema de base de datos, como pueden ver, lo puedo borrar. Drop. Lo puedo crear uno nuevo. ¿Ya? Y hay varias opciones cuando le doy clic derecho a la base de datos. Pero yo voy a la tabla. Y aquí está. Miren, estando en esta, yo le puedo decir, créeme una tabla. Y si le doy acá, puedo hacerlo de 2 formas. Puedo venir a abrir un tab de SQL y puedo ponerle create table nueva. Por decirles algo, le pongo punto y coma. Observen acá en una pestaña vacía. Y luego la marco, lo que yo quiero ejecutar, porque puedo tener muchas sentencias ahí. Y le doy create table y seguro ya me creó la nueva tabla. Pero la nueva tabla, por supuesto, aquí no tiene campos. Entonces, drop table y el nombre de la tabla nueva, y al ejecutarla sencillamente me va a borrar esa tabla. Yo la marco solo la sentencia que quiero ejecutar y le doy enter y seguro que me la va a borrar. Y aquí en la ventana de abajo me aparecen las operaciones contra la base de datos que creé una tabla, la borré una tabla, me lleva a una restricción acá. Bueno, entonces ahora esta herramienta me permite crear tablas ingresando datos. Ya aquí que la puedo crear con todos sus campos, create tabla nueva, acá. Por ejemplo, abro paréntesis y cierro paréntesis.
Y entre estos voy a poner los campos que quiero yo. Campo 1, tipo, digamos, number, con una restricción de not null. Y luego le pongo una coma porque es el primer campo. Campo 2 es el number o varchar. Voy a poner not null, le pongo coma. Campo 3, el nombre que yo quiera, y voy a poner varchar de 20. Not null. Observen entonces que a la última restricción yo no le pongo yo ya coma porque está antes de la coma. Bueno, a las 10 vamos a tomar un descansito. Entonces, esa es la forma de crear pestañas nuevas de SQL y escogerlas y meter yo directamente las sentencias. ¿Ya? Puedo crear una tabla así como la estoy viendo acá. Ponerle que, por ejemplo, aquí le puedo poner, póngale una restricción de primary, y, por ejemplo, o puedo poner yo acá, una coma acá, y no poner el primary key acá, lo quito de acá, y puedo ponerlo acá, alter table, alter, le pongo constraint. Perdón, aquí no es alter, como lo estoy haciendo dentro de la misma tabla, se agrega constraint, agrega una restricción donde esa restricción se va a llamar primary key de la tabla nueva. Voy a poner aquí tabla nueva en mayúscula porque es bueno. Nueva, ¿ya? La sección primary, la decisión es primary key sobre, y entre paréntesis el campo que va a ser la campo 1, que es este. Campo 1. Entonces agregué una restricción de primary key aquí, pero la pude haber agregado como aquí, primary key. Entonces son dos formas. O uso poniéndola acá, o la pongo acá. En una de dos exclusivamente. O puedo yo, después de haber creado la tabla, usar el comando alter table, el nombre de la tabla que se llama nueva, y le digo yo, la alteración que va a hacer es, va a adicionar un constraint o una restricción, y le pongo la restricción, va a ser esta que tengo acá. ¿Ya? Entonces, tres formas de definir las tablas. Entonces, como estamos viendo acá, alter table sirve para modificar algo dentro de algún objeto que haya creado. Entonces, para definir una primary key, aquí está bien. La definí aquí o la defino con un add constraint dentro del misma creación de la tabla. O la quito de acá y la pongo en una sentencia aparte del table. Oracle aconseja que uno utilice sentencias aparte, que primero cree la tabla sin las restricciones, luego agregue después las restricciones. Y para borrar la tabla es log table. Si la tabla ya tuviera datos, entonces se usa truncate table nueva. Esa es la instrucción para vaciar la base de datos. La base de datos no, la tabla. Hay que tener cuidado de no echarse una base de datos con un delete table. Bueno, en resumen, bueno, ahorita, digamos, es muy difícil que se les quede si es por primera vez todas las sentencias SQL. Para eso
es necesario que ustedes entren a Deloitte Training School y aprendan a meter sentencias. Dentro de MySQL hay pestañas igual en SQL Server, donde uno las abre y va metiendo sus sentencias SQL acá, ¿ya? Voy a abrir una nueva y me abre una pestaña nueva que está esperando acá. Y yo puedo escribir directamente mis sentencias o puedo ir, yo por ejemplo, si ya creé las tablas acá, entonces agregar alguna restricción, le doy clic derecho acá, sobre la tabla clientes, por ejemplo, y luego Send to SQL Editor y deme un ejemplo de cómo seleccionar todas las sentencias. Y entonces me da los nombres de todos los campos que creé sobre la tabla de clientes, por ejemplo, y me da la sentencia básica de consulta. En este caso no hemos visto la sentencia select, que es la más compleja. Para crear una tabla, ya les dije entonces, acá, Create Table, y le vamos metiendo todos los campos. Pero estas herramientas nos evitan la complejidad. Nos facilita, por ejemplo, si yo le pedí de un formato de Create SQL, le empiezo a meter todos los campos aquí que vayan a ver hasta acá, por ejemplo. Ya le voy metiendo todos los campos que quieran. Pero es a piecito. Pero aquí hay una función igual en SQL Server, en Oracle, eso, cómo crear la tabla directamente. Le dan aquí a este icono de Create Table, este icono que tiene aquí más es para crear un nuevo esquema de base de datos y este es para crear una nueva tabla. Le voy a dar esta Create nueva tabla. Entonces me abre en el área de trabajo una pestaña en la cual yo puedo crear una tabla pidiéndome los valores directamente. Le voy a crear la palabra, el nombre de la tabla, le voy a poner libro. ¿Ya? Y voy llenando los campos que son importantes para el diccionario. Contiene información sobre los libros de la biblioteca, por decirles algo. ¿Ya? Y entonces aquí empiezo yo a definir las columnas, acá. Bueno, estos valores acá que están aquí, que aparecen, no son de mi dominio. Aquí me dicen mis errores. Voy a poner el primer nombre. Clic acá. ID libro. Ya es que ya existe la tabla. ID libro. Y entonces la herramienta me permite a mí decir, mediante simples clics, sin saber nada de SQL, que es un primary key, que es un campo not null, y este UQ quiere decir unique, pues un campo no duplicado, y aquí tiene la B, significa que es una columna binaria, UN, que es un tipo de datos sin signo, y aquí tiene varios tipos de atributos que puede tener un campo, todas las restricciones resumidas aquí, por ejemplo, que es un número de autoincremento, que decir que cada vez que yo inserte un nuevo código le incrementa 1, etcétera. Entonces, puedo meter yo aquí los campos directamente. Entonces, esto lo hago con esta función aquí de crear nueva tabla. Vamos a ver algunos tutoriales más que son más explicativos, pero entonces el ambiente de SQL en su home tiene estas dos opciones. Miren,
esta de acá y esta de acá, ¿ya? Y ahorita estamos trabajando en la opción directa donde está las sentencias SQL. Y siempre me va a pedir una conexión. Y siempre me va a presentar los esquemas de bases de los que haya creado como una tabla. Viendo los iconos que son casi comunes a todas las herramientas de base de datos, las acomodan de una u otra forma diferente, pero hay una hojita con signo más que dice SQL, es para crear nuevas pestañas, ¿ya? Para abrir un SQL que yo haya tenido ya, pues por ejemplo, acá me manda el explorador para buscar dónde tengo esas sentencias SQL. Por supuesto, yo tengo que saber dónde he guardado mis scripts para crear un nuevo esquema de base de datos, para crear una tabla. Y aquí es importante para crear una visión del esquema. Ahora voy a volver acá a Home, me voy a ir a la casa, a la cajita, y cuando yo quiero, bueno, perdón. Y todo lo que estamos viendo ahorita acá, bueno, aquí tengo, por ejemplo, unos esquemas de base de datos, ejemplo, el árbol familiar, por ejemplo, acá, ¿ya? Yo puedo crear esquemas de base de datos aquí nuevos, digamos, File, New Model, ¿ya? Y aquí ese es para crear diagramas de entidad-relación. Voy a crear un nuevo diagrama. Y aquí me facilita volver a crear el diagrama entidad-relación, parecido como lo que pongo en SQL Developer. Y aquí ven ustedes todas las relaciones, ¿ya? Colocar una nueva tabla, que es lo equivalente a una entidad. Acá, comentarios. Entonces voy a crear una tabla acá, por ejemplo, una tabla 1. Clic acá, otra tabla 2. Y bueno, aquí ya les doy doble clic y le voy a poner a la primera tabla, por ejemplo, alumno. Y empiezo a llenarle sus columnas. ID alumno. Por decirles algo, tipo entero, le voy a poner la decisión que es primary key, que automáticamente me pone que es not null, ¿ya? Y aquí ya me puso primary key not null. Y por supuesto, no tengo que poner unique porque automáticamente primary key hace únicos a los datos y ya le declaré que es un tipo entero. Voy a declarar un segundo campo, por ejemplo, alumno call. Entonces ya me agrega aquí, en lugar de call, yo le puedo agregar alumno apellidos. Y un varchar de 45 está bien, yo le pongo la restricción que es no null, ¿ya? Y cuando yo le doy cierre, perdón. Acá estoy con este asunto. Veamos el esquema si me aparece. Ok, ya tiene dos campos. Ya le puse. Okay. Observen acá que ya la entidad que yo puse acá ya tiene los nombres de los alumnos. Entonces, voy creando mi base de datos. Acá, mi esquema de base de datos. Voy a reducir acá. Voy a esconder esta otra tabla, a ver si me permite.
Bueno, vamos a ampliarlo así. Entonces aquí están las relaciones de uno a muchos, por ejemplo. Ahí hice una relación de uno a muchos, por ejemplo, puede ser que esté correcta o incorrecta, pero aquí hago el diagrama entidad-relación. Estoy hablando de MySQL, no SQL Developer Data Model. Entonces ustedes tienen que dominar esta herramienta. Y de aquí se puede pasar, de este diagrama, se puede pasar directamente a crear la base de datos. Cuando uno ya tiene su esquema correcto, entonces puede empezar a crear las sentencias SQL necesarias para crear estos elementos partiendo del diagrama entidad-relación. Eso significa que una base de datos la podemos crear con sentencias directas de SQL o a través del diagrama entidad-relación, tanto la base de datos completa como las tablas que contiene y los campos. Bien, vamos a tomar 5 minutos de descanso para seguir adelante. Volvemos en 5 minutos. Por favor, los que no se han hecho presentes en el chat, hacerlo ahora.
Bien, retomamos el tema, jóvenes. Aquí Luis Noé me pregunta cuál es la diferencia entre agregar primary key en el campo y agregarlo al final. ¿De cuál es la mejor práctica? Bueno, entonces, en el ejemplo que estamos viendo acá, por ejemplo, la mejor práctica es agregar la restricción de primary key después con alter table. Es lo que Oracle aconseja como en este primer ejemplo. ¿Ya? Como en los ejemplos que yo hice de agregar primary key en el campo, si yo estoy metiendo las sentencias directamente SQL para que no se me pierda el hilo de lo que estoy haciendo, yo de una vez le agrego primary key como lo hice en el ejemplo de que estaba haciendo en MySQL. Le agrego al campo y de una vez le pongo primary key. Eso sí yo lo estoy metiendo a piecito. ¿Ya? Pero, y agregarlo primary key al final dentro de la sentencia en lugar del campo, también es válido. Cualquier método que lo haga es correcto. Pero lo mejor es definir la tabla sin llaves primarias y todas las restricciones las agregue después para tener un control sobre qué restricciones tengo yo sobre las tablas. Las tablas las debería de crear purititamente sin definición de llave primaria. Más, sin embargo, cuando yo estoy usando la herramienta de MySQL o SQL Server y estoy creando mediante los wizards que me preguntan a mí nombre de la tabla, nombre del campo, tiempo de campo y restricciones, ellos me ordenan las sentencias SQL. Entonces, algunos me agregarán la sentencia de primary key y todas las restricciones dentro de los paréntesis de create table. Pero si yo lo hago con SQL, con Oracle, porque SQL Developer, Data Modeler, es muy probable que me lo agregue aparte. Entonces, cada gestor de base de datos lo crea. Si me preguntas cuál es la mejor práctica, depende de la herramienta que estés utilizando. Vos no te vas a hacer chibolas en donde agregar la llave primaria. Pero yo aconsejo poner primary key de una vez en el primer campo. Cuando definimos el primer campo, ponerle primary key de una vez las restricciones. Yo aconsejo eso. El resultado es el mismo. ¿Cuál es el más cómodo? Crear la tabla sin meter las restricciones, las sentencias directamente, sino usar las herramientas. Bien. Vamos a continuar ahora. Vamos a ver un video de 30 minutos de cómo utilizar la herramienta de Workbench, que ustedes ya la han de haber instalado con MySQL. Y entonces este video que les voy a presentar los tienen ustedes en la parte de DDL, Data Definition Language. Ya, aquí está cómo crear tablas en MySQL. Por favor, no dejen de ver los videos que le puse de Data Control, cómo controlar los usuarios. Por favor, les puse 3 videos de ejemplo. Conózcanlos ya, pero hoy vamos a repasar cómo utilizar el Workbench. Y para ello vamos a ver este video que dura 30 minutos.
Hola, ¿cómo están? En este video tutorial vamos a ver cómo trabajar con MySQL Workbench y vamos a crear una base de datos pero con código SQL, porque es necesario que entendamos también cómo trabajar con el lenguaje SQL. Entonces, para la descarga lo pueden hacer colocando en el buscador Google MySQL Workbench el primer link que les sale. Ahí nos lleva a la página oficial, Download Now. Vamos a seleccionar la última versión, que es la 6.3.9, Download. Y si ustedes quieren registrarse, no es necesario, le dan aquí No Thanks, Just Start My Download, es decir, vamos a empezar la descarga sin necesidad de registrarnos ni nada. Yo ya lo he hecho, ya lo tengo instalado, ustedes ya lo instalan en su casa. Vamos a iniciar el programa. Perfecto. Aquí tenemos la primera programa, MySQL Workbench. Vamos a acceder por el motor visual. Este es por si por aquí accederíamos si quisiéramos crear un modelo entidad relación, pero a través de la vista de diseño. Vamos a trabajar con SQL, entonces ingresamos por la primera opción, servidor local. Le vamos a dar Continue Anyway. Y lo segundo que tenemos que hacer es poner a correr nuestro servidor SAM. Ustedes pueden utilizar, yo ya tengo corriendo ahí, lo voy a parar un momento para que ustedes vean. En este momento está parado el servicio MySQL en el servidor local. Y como podemos observar, nuestro programa dice Stop It, parado. En este momento no podemos hacer ni trabajar con consulta SQL. El iconito para ejecutar las consultas aparece inactivo, puesto que no tenemos nuestro servidor corriendo. Entonces vamos a ir al SAM, que es el que yo tengo instalado. Repito, ustedes pueden tener WAMP, MAM y cualquiera de estos servidores. Yo estoy utilizando SAM y ponemos a correr el servicio MySQL dándole en Start. En este momento ya está corriendo. Aquí no se ha actualizado porque tengo que darle un refresh y ahí ya nos aparece Running, corriendo. Cerrar esta pestaña, vamos a la primera, a crear la primera script SQL, ¿sí? Vamos a guardarlo en el escritorio, por ejemplo, con un nombre. Vamos a ponerle base ficha técnica. Listo. Bueno, lo primero que vamos a aprender a hacer es crear comentarios. Entonces, para crear comentarios con la tecla numeral, creamos la base de datos. Perfecto. Esto es un comentario. Esto cuando le demos a ejecutar no se va a ejecutar, puesto que es un comentario. Entonces ahora sí vamos con create, el comando create database. If not exist, es recomendable ponerlo. Y vamos a ponerle base películas, ¿cierto? Punto y coma. Y vamos ejecutando este script. Vamos a seleccionar incluso el comentario para que veamos que no se ejecuta, si no esto daría un error. Vamos a borrar aquí nuestra salida y le vamos a dar a ejecutar. Dice que se creó correctamente. Tenemos aquí el chulito, y si esto es verdad vamos a refrescar al lado en el navigator con este botoncito y ahí nos aparece base película. De momento sin tablas, sin vistas, sin procedimientos almacenados, sin funciones, simplemente la base de datos. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a seleccionar la base de datos. Yo voy a ir comentando para que para ustedes sea más claro, porque dentro de todas las bases de datos que pueda tener aquí, entonces tengo que elegir una sobre la cual trabajar y darle use base películas. Perfecto, vamos a ejecutar este. Ahí estamos usando ya la base películas, ya la tenemos seleccionada. Equivaldría a yo venir aquí y darle doble clic, ¿sí? Con eso es lo que nos hace el use. Perfecto. Ahora vamos a crear las tablas para esta base de datos. Esta base de datos va a tener, es una base de datos para guardar películas con directores, con actores. Entonces vamos a ir viendo las relaciones a medida que los creamos. Se sabe que una película bajo esta base de datos que estamos creando puede ser dirigida, perdón la redundancia, por un solo director, pero un director puede dirigir muchas películas. Entonces hay una relación de uno a muchos entre director y película.
y de uno a uno entre película y director, ¿cierto? Porque hay que mirarlo desde ambos lados. Ahora, para actores, un actor puede trabajar en muchas películas y una película puede tener muchos actores. Ahí se nos crea una relación de muchos a muchos. Entonces vamos a empezar creando siempre, debemos empezar creando siempre las tablas que no tienen relación. En este caso, la tabla películas. Perfecto. Ahora vamos a escribir create table if not exists y el nombre de la tabla en este caso va a ser película. Entonces, abrimos, cerramos y al final le vamos a colocar engine igual a inno db. Siempre que vayamos a trabajar con tablas, vamos a un procedimiento de almacenados, con funciones, con transacciones, siempre debemos, el motor con el que debe ser creada la tabla es con InnoDB, no con MySam. Entonces de una vez lo estamos definiendo, las tablas que debemos crear. Entonces, el primero yo lo voy a llamar ID película. Este va a ser el primer campo, va a ser de tipo entero, not null, coma, título, va a ser de tipo varchar, con una longitud de 45 caracteres, not null, es decir, no puede ser nulo. Vamos con el tercer campo, que sería año. Este va a ser de tipo date. Nacionalidad, varchar 20. Idioma, varchar 120. Formato, y vamos a utilizar un campo de tipo enum que nos permite guardar varios valores separados por comilla simple. Entonces, comilla, blanco y negro, coma, y color. Es decir, la película puede estar en formato blanco y negro o en color. Perfecto. Vamos con la descripción. La descripción vamos a decir que es varchar y que va a tener una longitud de 120 caracteres, coma, resumen, varchar 255. Observen acá que aquí se está, en esta base de datos de MySQL existe el tipo de base de datos, el tipo de campos enum para el campo formato, formato enum, y blanco y negro y color son los colores que se permiten dentro de ese campo. En otras gestores de base de datos, en lugar de enum, se utiliza una restricción que se llama values. Entonces, el nombre de formato, digamos, estado civil, por ejemplo, le podría decir estado civil en lugar de ponerle número, se puede poner values y como blanco y negro, como color. Eso ustedes tienen que ver en el ejemplo dentro de la... Vamos a ver si lo tengo acá. Aquí, por ejemplo, ven ustedes el campo sexo. Sexo empleado tiene una restricción tipo check.
Sexo empleado tipo check, donde les cojo yo la restricción tipo check values, o es masculino o femenino, o pude haber puesto yo sexo en empleado en lugar de tipo, le puedo poner la excepción en un M y F, tal y como lo está haciendo el tutorial acá. Tutorial acá le está dando a la palabra formato en un en lugar de values. Cuando le pone en un, ya no le pone el tipo de datos como yo le estoy poniendo acá. ¿Ya? Aquí le tuve que poner el variable sexo, que es un varchar 2 de 1 y que los valores sean M y F exclusivamente. ¿Ya? Pero en el ejemplo, en el tutorial que estamos viendo, en lugar de ponerle el tipo, le pone un tipo de formato num que ya permite meter una lista de valores para que ustedes comparen las dos formas de hacerlo. Observaciones. Varchar 255 caracteres también, coma. Y vamos a indicarle cuál va a ser la llave primaria. Esto lo podríamos hacer al principio, pero también lo podemos hacer aquí al final. Me gusta más hacerlo al final, entonces primary key, y le vamos a pasar el nombre del campo, el cual queremos que sea llave primaria. Como todos entendemos, la llave primaria aquí sería id de película, que es el campo de tipo entero y no puede ser nulo. Recordemos que una llave primaria no puede ser nula, no puede repetirse en otro registro dentro de la misma tabla. Entonces primary key id película. Perfecto. Vamos a limpiar aquí y ahí tenemos nuestra primera tabla que no tiene relación todavía con ninguna. Entonces id película, título, año, nacionalidad, idioma, todos separados por coma al final, excepto el último, ¿sí? Que dice id película. Ahí ya no lleva coma. Vamos a ejecutar este fragmento de código dando clic aquí en execute y dice que se ha creado correctamente. Si esto es verdad, refrescamos nuestra base, ya nos aparece la primera tabla, películas con las siguientes columnas. ¿Y cuáles son los índices? La llave primaria, vamos a dar clic. Y la llave primaria sería id película. Perfecto. Ahora vamos con nuestra segunda tabla, que sería la tabla para los actores, ¿sí? Entonces vamos a crear aquí create table, lo mismo, if not exists, y le vamos a colocar el nombre, que en este caso es actores. Abrimos, podemos colocar punto y coma, pero nos llevamos desde aquí hasta adentro para otra fila, y vamos a escribir lo mismo en Engine igual idno db. Perfecto. Entonces tabulamos un poquito para la indentación. Vamos a crear el primer campo id actor int not null, nombre en minúscula. Como ustedes pueden observar, yo lo que es la sintaxis de MySQL la escribo en mayúscula. Por ejemplo, el campo nombre va en minúscula porque es el nombre del campo que yo le quiero dar, se va a llamar nombre. Pero el tipo de campo es varchar, eso ya es sintaxis MySQL, entonces la escribo en mayúscula. Varchar, y entre comillas le pongo 45, cierro y escribo not null. Vamos con la segunda, y para esto vamos a copiar esto un poquito para que ahorremos un poco el tiempo, y vamos a cambiar por nacionalidad, pero no necesitamos decirle que sea nulo, coma. Vamos a escribir nuevamente, a copiar pegar, y vamos a cambiar el nombre por
nombre personaje, nos vamos a guardar el nombre que el personaje, el actor interpreta en la película, nombre del personaje, y primary key, ¿cuál sería este? ID actor. Perfecto, vamos a eliminar este par de espacios aquí y vamos a ejecutar clear para que lo veamos bien la creación de esta tabla. Se creó correctamente. Perfecto. Ahora vamos con la creación de la tabla directores. Entonces, para ahorrar un poquito, vamos a copiar esto, vamos a pegarlo, vamos a eliminar y vamos a dejar el primero y le voy a poner directores. ¿Sí? Y de director va a ser de tipo entero, not null. Vamos a decirle nombre. Nombre también va a ser varchar de tipo de una longitud de 120 caracteres y not null. Perfecto. Entonces ahorita vamos a copiar a pegarlo, control V, que quede bien alineado, y vamos a cambiarle nombre por, bueno, fecha nacimiento. Esto lo tenemos que corregir aquí porque la fecha es de tipo, no es varchar, sino que es date. Perfecto. Vamos, pegamos, vamos a cambiar el nombre por país, origen, varchar 120. Esto sí puede ser nulo. Copiamos esta línea de código SQL, lo pegamos aquí, vamos a cambiar país, origen, y vamos a crear las llaves primarias y la llave foránea que tiene director con película. La llave primaria para este sería primary, ahorrar todo esto, primary key con la coma, y sería ID director. Perfecto. Ahora, ¿cómo creamos una llave foránea? Vamos a crear el nombre del campo, o el nombre del campo que se va a relacionar con la tabla película. Recordemos que un director puede dirigir muchas películas, ¿sí? Pero una película solo puede estar dirigida por un director. Entonces eso hace que se nos cree una llave foránea en la tabla director, a la cual voy a llamar películas ID película. Va a ser de tipo entero y no puede ser nulo, obviamente, porque es el campo que se va a relacionar con la tabla películas. Entonces vamos a escribir constraint fk, yo lo voy a llamar así, fk director guión bajo película. Aquí nos lleva coma. Después del constraint vamos a escribir foreign key y vamos a pasarle el nombre del campo al que referencia. Entonces va a referenciar a películas y de película. Es decir, este campo de aquí es el que va aquí, ¿sí? Tampoco lleva coma. Y referencias, ¿a qué está referenciando? A la tabla películas. ¿Y a qué campo? Ahí de película. ¿Sí?
Ahora sí vamos a borrar estos espacios. Perfecto. Entonces, para el que no lo tenga muy claro, básicamente estamos creando un campo que nos va a servir para referenciar a la tabla película. Es decir, la llave primaria de la tabla película pasa a la tabla director como llave foránea, porque hay una relación entre las dos tablas. Y aquí estoy creando esta relación, aquí estoy llamando, estoy diciendo a cuál ID de referencia en la tabla películas al ID de películas. Y sí existe, es decir, a este está referenciando. Muy bien, vamos a ejecutar este código y se nos creó correctamente. Ahora nos falta crear la tabla relacionada. Es decir, entre película y director hay una relación de muchos a muchos, porque una película puede tener muchos actores y un actor puede trabajar en muchas películas. Entonces eso hace que se nos cree una tabla intermedia entre ambas, a la cual vamos a llamar actores películas. Entonces vamos a copiar esto, control V, vamos a cambiar, vamos a borrar todo esto mejor, y vamos a cambiar el nombre de directores por actores películas, guión bajo películas. Perfecto. Ya adentro vamos a escribir películas guión bajo ID película. Esto va a ser de tipo entero, not null, y actores guión bajo ID actor. Va a ser de tipo entero, not null, y vamos a empezar creando unos campos propios para la tabla, nombre de la película. Bueno, no, esto no es necesario, ya que el nombre de la película lo podemos traer de aquí del título, ya que las tablas están referenciadas. Simplemente vamos a empezar a crear la relación. El primary key, la llave primaria para esta tabla va a ser una llave compuesta, porque va a ser este y va a ser este campo. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente le pasamos el nombre de los campos separados por coma, control C, control V, coma, y doble clic, control C, control V, y ya tenemos nuestra llave primaria, que vuelvo y repito, es una llave compuesta. Esto es lo que significa una llave compuesta en bases de datos relacionales, una llave que la componen más de un campo. Entonces, constraint fk actor guión bajo películas actor, y así voy a llamar yo a este constraint foreign key foreign key, la llave foránea. ¿Cuál va a ser? Esta de acá. Es decir, que este campo y este campo, además de ser llaves primarias, también van a ser llaves foráneas, ¿sí? Perfecto. Damos enter después del foreign key. Vamos a decir a cuál tabla referencia y a qué campo. Referencias. Y le vamos a poner por fuera el nombre de la tabla. Referencia a la tabla actores. Y al campo ID actor. Véalo acá. Lo copiamos de ahí mismo. Control V. Este sí lleva una coma porque ya vamos a empezar otro foreign key. Entonces vamos a copiar todo este código sin la coma y lo pegamos aquí debajo. Y ese último ya no lleva coma. Entonces, este nuevo constraint se va a llamar fk actor película. El foreign key va a ser película, así de película, control C,
este campo de aquí. ¿Y a qué tabla referencia? A la tabla películas y de película, y la vamos a copiar de aquí. Control C y reemplazamos ID de actor por este. Es decir, estas van a ser este campo de esta tabla, películas y de película y actores y de actor, ambos van a ser la llave primaria, por eso se pasan aquí separados por coma, ¿sí? Pero a su vez también van a ser llave foránea. Aquí estamos pasando el segundo, es decir, este. Y en esta otra llave foránea que estamos creando estamos pasando el primero. Aquí este va aquí. Y decimos a qué tabla está referenciando. El segundo, el primero está referenciando a la tabla películas y de película. Y el segundo está referenciando a la tabla actores y de actor. Perfecto, vamos guardando nuestro código. Limpiamos aquí con clear. Vamos a ejecutar. Y se nos ejecutó correctamente. Limpiamos. Y vamos a refrescar en nuestro servidor. Como vemos, ya se ha creado directores, actores, películas, la tabla películas, directores. Ahora sí tenemos nuestra base de películas vacía. Aprovechar y creamos todas las tablas de una. Simplemente con todo este código que está aquí vamos a darle seleccionar, ejecutar. Vamos a borrar aquí. Perfecto, todo se ejecutó. Vamos a darle clear. Y si refrescamos, ya tenemos las 4 tablas: actores, directores, películas y actores, películas, que es la tabla que relaciona a actores con la tabla películas. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer también con esto? Vamos a guardar nuestro codiguito, que nos sirve para más adelante. Y nosotros con esto podemos hacer ingeniería inversa. Es decir, podemos coger este código y devolverlo a un diagrama entidad-relación. ¿Cómo podemos hacer eso? Con este abierto, vamos a Database, Reverse Engineer. Vamos a seleccionarlo como está por defecto. Vamos a darle Next. Vamos a seleccionar base películas y le vamos a dar Next, Next y ejecutar. Operación completada, Next, Finish. Y aquí, como podemos observar, ya es de organizarlo un poquito, tenemos nuestro diseño. Para que lo podamos apreciar mejor. Es decir, del código, que también lo podemos ver aquí, hemos devuelto este código a cómo se vería en un diagrama. Y es así de sencillo. Tenemos nuestra tabla película con la llave primaria de película. Esta tabla tiene una relación de 1 a muchos con director, por lo tanto, la llave primaria y de película pasa como películas-id. Es una costumbre que yo tengo, invertirlo, para entender que esta es la llave foránea que viene de aquí. Ahora, esta tabla de películas también está relacionada con actores, porque una película puede tener, perdón, muchos actores y un actor puede trabajar en muchas películas, pero entonces se nos crea una relación de muchos a muchos, lo que hace necesario crear una nueva tabla que se llama, o yo la he llamado actores películas. Entonces, a esta nueva tabla pasan tanto la llave primaria de películas, que es ID de película, como película ID, hay una relación de 1 a muchos, y también la llave actor ID de actor pasa como actor ID, o actores ID le puse yo, debería haberle puesto actor ID, pero bueno, no importa, se entiende lo que se necesita. Y ahora nosotros también podemos hacer ingeniería directa, es decir, convertir este diagrama entidad-relación a su equivalente en el código SQL. Para eso he ido a mi servidor y he borrado la base de datos que creamos anteriormente. Aquí está el código aún, pero lo quiero hacer desde el diagrama, es decir, la base de datos en este momento ya no existe, ya no hay una base de datos que se llame base película, la he borrado. Y vamos a coger este diagrama y le vamos a dar Database Forward, ya no Reverse, sino Forward Engineer. Vamos a seleccionar los valores por defecto, Next, Next y Next. Esperamos que él termine de hacer el proceso
y le damos close. Perfecto, ahora sí vamos a nuestro servidor y refrescamos. Ya tenemos la base de datos con las tablas. De esta manera muy fácilmente hemos podido generar el código SQL y la creación de las tablas de la base de datos de las relaciones a partir del diagrama creado. Y de esta manera hemos aprendido cómo crear una base de datos utilizando el lenguaje SQL, utilizando MySQL Workbench. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal. Bien, este es su contenido del curso. Y aquí en el contenido del curso tienen las 3 herramientas que que deberían de aprender. Pero hemos estado trabajando sobre MySQL Workbench, entornos de trabajo para MySQL. Y hemos visto lo que es el Oracle Developer Data Modeler. En cada uno de esos, pues ustedes tienen una serie de videos. Por ejemplo, para Oracle, acá voy a renovar mi página. Bueno, aquí tienen ustedes los videos para que estamos viendo acá en banco de trabajo, el entorno de desarrollo para MySQL y utilizando Oracle Developer, entorno de desarrollo para Oracle. Son las 2 herramientas que hemos visto. La semana entrante le vamos a echar una visual a SQL Server. Por favor, ustedes tienen SQL Server en su entrada al laboratorio. Cuando nosotros usamos MySQL, nosotros tenemos el entorno de desarrollo que se llama Workbench. Pero cuando usamos Oracle, el entorno de desarrollo que estamos utilizando tiene varios entornos de desarrollo. Es el Data Modeler, que es el primero que vimos en la carrera. Estos 2 les recomiendo esta semana revisar los videos que tenemos en esta sección. Revisarlos bien. Aparte de las presentaciones que estamos viendo acá, no van a tener tarea esta semana individual. Bueno, ahorita, esta semana no les voy a dejar tarea nueva, porque ustedes van a dedicarse a ver estos videos y a repetir los ejercicios que se presentan tanto para el Data Modeler como el entorno de desarrollo. El próximo día voy a hacer un examen de estas 2 herramientas, un examen práctico. Porque si no pasan el examen práctico del próximo día, no los voy a dejar pasar al examen final. Tienen que dominar estas herramientas y saber desarrollar los diagramas para que no me aparezcan ahí en el examen final que solo contestan el teórico y el práctico me presentan una cosa que nada que ver, que da asco, que no es nada de lo que se ha enseñado. Entonces ya saben, por favor, acá me voy a pasar a la visión de estudiante. Me voy a material de aprendizaje. Ahí tienen los 3 puntos. Y aquí tienen los videos para trabajar con MySQL Workbench.
ustedes tienen que verlos acá. ¿Ya? MySQL, tutorial cómo usar Workbench. Aquí hay un curso intensivo de MySQL, se los recomiendo por favor para esta semana. Entonces ver estos videos acá, los primeros dos son los más importantes, que tienen que repetir el ejercicio que estás haciendo el usuario. Esta es la presentación sobre MySQL que es, pero ustedes, ¿cómo instalar MySQL si no lo han instalado o lo tienen en el laboratorio de la universidad? Por otro lado, no vamos a ver nada de SQL Server, eso lo vamos a dejar para el próximo día de clase, si nos da. Tienen los videos del uso del SQL Developer Data Modeler y los videos aquí que están acá. Los primeros dos, esta semana los repasan, por favor, y repasan los primeros dos de MySQL. Por favor, esto no tienen tarea esta semana más que las que tienen pendientes de entregar. Actividades individuales no tienen esta semana, así que por favor, entonces revisar los últimos dos puntos utilizando MySQL Workbench. Ahí están los videos, por favor, y utilizando y repasar lo de SQL Data Modeler, que es el último. Está en rojito. Por favor, esta semana. La otra semana, pues, voy a hacer un examen un examen práctico de estas dos herramientas y les suplico, por favor, porque no los voy a dejar pasar el examen final si no dominan los conceptos. Si un examen práctico me hacen una mala presentación, como alguien le pedí yo los diagramas conceptuales y primeras formas normales, las formas normales, me hizo una cosa que nada que ver. Esto significa que simplemente no se ha estudiado nada y los materiales pues ya están puestos en la plataforma para que ustedes los estudien. La clase que uno les da no da tiempo a ser los expertos en todo. El estudiante es el que tiene que recorrer cada cosa, cada material que se le da. Cuando uno recibe un curso, ya sea en Udemy, Platzi, Oracle Academy, por ejemplo, a uno, el catedrático lo sienta a uno y le da un entrenamiento como de 40 horas que no lo da el catedrático, sino ustedes entran al tutorial y los va guiando paso a paso y ustedes van recorriendo los videos y haciendo los ejercicios. En algunos casos, si va bien, son videos. En otros casos, simplemente es instrucciones, vaya a tal parte, haga clic en tal parte y así. Entonces, esta semana les queda a ustedes de tarea revisar estos videos, por favor. Bueno, habiendo dicho esto, por el día de hoy les agradezco su presencia. El próximo día, examen práctico de estas dos herramientas. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya saben, tienen que saber dominar las herramientas y tienen que saber qué es un diagrama de relación conceptual, el físico lógico que se llama, y el diagrama relacional que las hacemos con el data model. Tienen que saber normalizar por lo menos hasta la tercera forma normal, por lo menos, y bueno, saber sentencias SQL. Ya les di que ustedes tienen que ver el tutorial de W3 School y no, durante la clase no podemos ver eso. Entonces, ustedes tienen que recorrer esa herramienta, la parte de SQL. Esta es la página de W3 School y normalmente uno para empezar a aprender, entonces empieza de aquí desde la parte principal, donde le empieza a explicar
que es el SQL. Tienen que, en el examen final va a venir todo. Va a venir normalización, va a ser diagramación y va a venir sentencias SQL. Y para ello tienen que saber usar las dos herramientas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo va a venir el examen, ingeniero? Igual solo 2 horas. 2 horas. En 2 horas tienen que hacer todo lo que se les piden, o sea, tienen que ser rápidos. Tienen que saber hacer las formas normales rápido, tienen que saber hacer las sentencias SQL que las van a sacar de las herramientas que ustedes ya conocen, ya no las van a tener que editar, van a tener que aprender a hacer rápido su diagrama de entidad de relación con el Data Modeler. Eso yo no los puedo estudiar por ustedes. Tampoco no tenemos muchas horas para mostrarles cómo hacerlos y guiarlos paso a paso, como que tuviéramos un laboratorio si yo estuviera presente. No, ustedes tienen que caminar por ustedes mismos con el material que ya se les da de guía. Así que esfuerzo, jóvenes, porque este curso es importante para la carrera. Este es el de base de datos 1. Base de datos 2 es más complejo. Repito, si alguien no sabe diagramar, no sabe las entidades de relaciones, no domina las herramientas, no va a pasar este curso. Y por favor ni se meta a examen porque así no me va a hacer un diagrama ridículo en el examen. Le pongo 0. Bueno, habiendo dicho esto, entonces descansen. Nos vemos la próxima semana.